Qué bonito. ¿Quién iba a hacer de presentador, presentadora? Sí, lo voy a hacer yo. Bueno, si hay algún corte o algo, como Vale. tampoco voy a tardar mucho, pues me disculpáis. Bueno, gracias a todos por estar aquí, a todas. Y bueno, nosotros habitualmente en el Grupo de León, pues hacemos habitualmente una vez al mes, si se puede, una formación sobre diferentes temas vistos desde el enfoque de amnistía, por supuesto. La guerra, los conflictos armados, bueno, como puede ser este tema de la amnistía o el tema del proceso en su momento, en fin, diferentes temas. Entonces, pues con la ley de amnistía, pues dijimos, vamos a hacer una formación y bueno, pues en eso estamos. Luego Noelia nos comentó la posibilidad de extender esta formación al resto de grupos de Castilla y León y bueno, pues entonces lo hemos programado así para hoy. Y nada, José Manuel hará la presentación. Una vez que acabe, abriremos un turno de preguntas para que el que quiera pueda preguntar. Y nada, pues lo dicho, gracias a todos por asistir a, este, a esta reunión de formación. José Manuel, cuando quieras. Vale, Si podéis apagar el micro todos para que no haya así referencia, sí. ruidos de fondo, pues mucho mejor. Vale, gracias. Pues nada, buenas tardes también a todas y a todos. Como decía Isaías, esto es algo que hacemos normalmente en el grupo. Lo que pasa es que por razones mías de trabajo yo no podía estar en la reunión del grupo estas semanas y decidimos hacerlo online. Entonces, al hacerlo online cabía la posibilidad de abrirlo a más gente, ¿no? Vale, a ver, yo simplemente voy a contar, quiero decir, lo que hay que contar es muy sencillo. Sobre esto de la ley de la proposición de ley de amnistía, sabéis que hay muchísimo ruido, ¿eh? Pero bueno, y porque hay muchas facetas en el asunto, pero claro, yo lo que vengo a contar aquí es hablar de mi libro, o sea, hablar de amnistía, de la posición de amnistía. Con lo cual, lo que hay que contar en relación con la posición de amnistía y la proposición de ley es relativamente sencillo, ¿no? Bueno, empiezo. eh, Aunque probablemente a estas alturas todos lo tengamos ya más o menos claro, dado lo mucho que se ha hablado sobre el asunto, con la idea misma de amnistía. ¿Eh? ¿Qué es una amnistía? ¿En qué consiste una amnistía? Porque aquí digamos, hay tres conceptos distintos que hay que distinguir con claridad. Uno es el concepto de despenalizar. Despenalizar es tú tienes un delito en el Código Penal, o en la ley, vamos, y decides suprimirlo. Entonces, a partir de ese momento, esa conducta deja de ser delito y en la medida en que deja de ser delito para todos, eh, pues los casos que habían sido juzgados y condenados conforme a ese delito se revisan y se pone en libertad a todas las personas que aún estuvieran encarceladas, se cancelan todos los antecedentes penales, por lo que antes era delito deja de serlo. Bueno, eso pasa pues constantemente, ¿no? Cuando se cambian las leyes penales, pues hay cosas que se convierten en delito y cosas que se dejan de serlo. Vale, eso es un caso. Otro segundo caso es la amnistía. Entonces, en la amnistía tú no declaras que algo deja de ser delito, pero declaras que normalmente para ciertas personas no es perseguible el delito. El delito existe, la conducta sigue estando prohibida, pero ciertas personas que han cometido ese delito no son perseguibles, las declaras exentas de responsabilidad. ¿Eh? Y luego está la tercera figura, que es el indulto. El indulto es cuando una persona ha cometido un delito, es juzgada, es condenada, porque si no hay condena no hay nadie a quien indultar, y luego el Estado decide renunciar a castigarle. En todo o en parte, pues le elimina, suprime la pena por completo o suprime parte de la pena. Pero digamos que las condiciones de las tres figuras que tienen algo en común, que es que al final la persona no cumple la pena, pero son diferentes. En el primer caso, no cumples la pena porque la conducta deja de ser delictiva. Entonces, si cometiste el delito en su día, en el momento en que la conducta deja de ser delictiva, el Estado revisa todas las sentencias condenatorias y pone en libertad a todos los condenados. Pero eso tenemos una regla general. Segunda posibilidad, el delito sigue ahí, pero a ciertas personas se las declara no perseguibles por ese delito. Es decir, esas personas quedan impunes por el delito que han cometido, pero el delito sigue
sigue ahí y se sigue aplicando al resto de personas que no estén amparadas por la amnistía, ¿no? Y la tercera figura, que es el indulto, es las personas son juzgadas, son condenadas, porque hay que probar que han cometido el delito, son condenadas, pero luego el Estado, al principio, al medio, en algún momento, decide no hacer cumplir la pena. Pero hay condena. Es decir, una persona ha cometido un delito y ha sido condenada, ¿no? Bueno, vale, entonces de lo que estamos hablando ahora, de la propuesta que hay sobre el tapete, bueno, más que sobre el tapete, está en el Congreso de los Diputados, es una proposición para declarar una amnistía para que ciertas personas que cometieron, presumiblemente, algunas cometieron según los tribunales, algunas cometieron presumiblemente porque no han sido juzgadas todavía, pero están acusadas de haber cometido eh, ciertos delitos del Código Penal español, pues se declaran no perseguibles esos delitos para esas personas y por consiguiente, digamos que a sus efectos el Código Penal español no les es de aplicación para esos hechos. Bien, entonces la amnistía, claro, como cualquiera comprenderá con esta descripción, es una figura excepcional porque, digamos, rompe con la idea de igualdad, ¿no? La idea de que todas las personas que cometen el mismo delito son perseguibles por ese delito. Establece una excepción a la regla general, en definitiva. Establece una excepción y dice, a pesar de que estas personas, de acuerdo con el Código Penal, han cometido tal delito, no pueden ser perseguidas por ese delito. Por lo tanto, ningún fiscal, ningún juez, ningún policía puede perseguir el delito porque la ley prohíbe perseguir. ¿Mm? Bueno, también he de decir que hay casos parecidos en la ley normal, o sea que no hace falta que haya ley de amnistía. En España, un diputado en el Congreso de los Diputados puede hacer apología del terrorismo, enaltecer al terrorismo, amenazar a otros diputados, y eso no es perseguible, porque la Constitución prohíbe perseguir cualquier conducta verbal de un diputado en el Congreso de los Diputados no es perseguible. Por lo cual, quiero decir que la ley de amnistía es un caso excepcional, pero no es el único. Hay más casos en los que un delito no es perseguible. Son pocos, pero los hay, ¿eh? Vale. Bueno, eso es en cuanto a la idea de amnistía. En el caso concreto de la proposición que estamos hablando, sabéis que es una proposición del Grupo Parlamentario Socialista, que está en el Congreso de los Diputados, una serie de avatares para acá, para allá, pues ha pasado por la Comisión de Justicia del Congreso, llegó al Pleno del Congreso, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso, que habían enmendado algunas cosas del texto original de la proposición, pero curiosamente, cosas que pasan en la política, luego rechazó dar por aprobado en el Pleno la proposición, con lo cual ha vuelto a la Comisión de Justicia del Congreso. Que ya veremos lo que hace. Bueno, en ese momento del procedimiento estamos, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, el texto de la proposición, que está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes y en 800 páginas web y periódicos, por ahí, en esencia, declara no perseguibles, es decir, una amnistía para una serie de delitos o de presuntos delitos cometidos en el contexto de las movilizaciones políticas en torno al movimiento independentista catalán a partir de 2014 hasta 2017. Bueno, entonces la que hace la proposición de ley básicamente es intentar acotar a qué delitos afecta, intentar acotar cuáles son las fechas en las que tienen que haberse cometido esos delitos e intentar acotar a qué personas las afecta. Entonces, en cuanto a las personas, la redacción es muy general, como suelen ser, por cierto, los textos de proposiciones de amnistía en todas partes donde ha habido proyectos de amnistía. Recogemos el proyecto, no, la ley de amnistía española del año 77, que tiene 4 líneas. 4 líneas. Declaran no perseguibles toda una serie de delitos y digamos, se carga la perseguibilidad de miles y miles, miles de casos de torturas, de desapariciones, de detenciones arbitrarias, etcétera, y lo liquida en 3 líneas, en 4 líneas. ¿Eh? Bueno, esta proposición que se está tramitando ahora es muchísimo más detallada, ¿eh? Y en todo caso, en cuanto a las personas beneficiarias que se beneficiarían de la ley si llega a aprobarse, pues únicamente hace una definición general vinculadas a las movilizaciones del movimiento independentista catalán. No precisa más. Sí precisa fechas, unas fechas en las que el delito o presunto delito debería haberse cometido, y sí precisa categorías de delitos que quedan cubiertas quedarían cubiertas si se llega a aprobar la ley por la amnistía, en la que básicamente están incluidas delitos delitos contra el orden público, ¿eh? Sedición, desórdenes públicos, etcétera, atentado contra la autoridad, etcétera,
Eh, conductas de lesiones, de homicidio afortunadamente no hubo ninguna, pero de lesiones sí. Eh, Estoy en lo de amnistía. básicamente realizadas por agentes de las fuerzas de seguridad, no Estoy en solo, lo de amnistía, luego te llamo. pero sí fundamentalmente por agentes de fuerzas de seguridad y además también introduce el tema de perdón, en los casos de malversación de caudales públicos. Y luego en la tramitación del proyecto, al hilo de resoluciones judiciales que se han ido produciendo, pues han ido enmendando algunas cosillas más, porque en principio el tema del terrorismo no quedaba dentro de la amnistía, parece que ciertas formas de terrorismo sí. Bueno, todo esto yo creo que está muy en el aire, en el alero, porque va a depender mucho de la coyuntura política, en definitiva, porque es una ley evidentemente muy coyuntural, ¿eh? Entonces va a ir cambiando presumiblemente de aquí a que se acabe la tramitación, si es que se llega a acabar la tramitación, porque a lo mejor por el camino se cae, ¿eh? No sería, cosas más raras se han visto. Bueno, en todo caso, el texto de la ley está disponible, como digo. Bueno, yo lo tengo aquí delante. Si a alguien le interesa ver algún aspecto en particular, lo vemos, pero vaya. Yo creo que por lo que afecta, quiero decir, aquí hay diversos aspectos. Bueno, están los aspectos políticos del asunto, que en eso amnistía ni entra ni sale, el por qué se aprueba la ley o no se aprueba, por qué pactan o no pactan, por qué unos están a favor y otros en contra. Bueno, toda la politización la hiperpolitización de este tema, ¿no? Curiosamente, pues este fin de semana hemos sabido que partidos que estaban en contra a lo mejor no están tan en contra, porque, en fin, bueno, el primer partido de la oposición pues parece que en algún momento ha ofrecido algo parecido a la amnistía o ha hablado por lo menos de la posibilidad con en las negociaciones para intentar la investidura de su candidato. Bueno, en fin, quiero decir que está todo tan politizado en el sentido más partidista del asunto que no sabemos lo que va a salir todavía, si es que sale algo de las Cortes Generales, ¿no? Solo sabemos lo que dice el texto original de la proposición y lo que se ha ido tramitando en la Comisión de Justicia del Congreso. Eh, hay Luego está la parte jurídica, y en la parte jurídica hay aspectos en los que de nuevo amnistía no entra ni sale, ¿no? Sobre la cuestión de la constitucionalidad o no constitucionalidad en la Constitución española de la ley de amnistía, pues bueno, hay opiniones para todos los gustos, pero en todo caso lo que afecta a Amnistía Internacional es, claro, la compatibilidad o incompatibilidad de la ley de amnistía o la proposición, en este caso de momento, de ley de amnistía, con el derecho internacional de los derechos humanos. En definitiva, eso es nuestra preocupación, ¿no? Es decir, si afecta o no afecta en alguna medida al derecho internacional de los derechos humanos o viola alguna obligación que tenga el Estado español en relación con el derecho internacional de los derechos humanos. Para poner un ejemplo obvio de ello, la ley de amnistía del 77 clarísimamente choca frontalmente con el derecho internacional de los derechos humanos porque garantiza la impunidad a torturadores, asesinos, básicamente no solo, pero sobre todo agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia españoles que habían cometido miles y miles, según parece, según todos los datos, de delitos gravísimos contra la humanidad, ¿no? Y sin embargo, la ley española, pues de un plumazo, y ya digo en 3 líneas, por acuerdo unánime de todos los partidos políticos, por cierto, ¿eh? Declaró no perseguibles esos delitos. Y efectivamente, España se ha resistido como gato panza arriba a perseguirlos y ni un juez español ha hecho gran cosa para perseguirlos, ¿no? Más allá de algún gesto tipo juez Garzón y tal, pero bueno, sabiendo que eso no iba a ningún lado, porque en España es absolutamente dogma de fe que la ley de amnistía sigue siendo de aplicación y diga lo que diga la Convención contra la Tortura y digan lo que digan Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha recomendado a España que cambie que reforme la ley de amnistía y etcétera, bueno, pues es igual. La ley de amnistía sigue ahí vigente y nos saltamos el derecho internacional de los derechos humanos a la torera. Esto lo ha dicho Amnistía Internacional miles de veces y lo han dicho los comités de Naciones Unidas y los relatores y demás. Bueno, ¿y qué podemos decir sobre el proyecto que está ahora mismo en tramitación? Porque aquí, evidentemente, hay muchas cosas que tienen poco que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué sé yo? El tema de la malversación de caudales públicos, pues puede ser muy interesante desde muchos puntos de vista, pero tiene poco que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, si dedicar dinero del presupuesto de la Generalitat a comprar urnas para hacer un referéndum o algo parecido a un referéndum, pues bueno, puede ser discutible desde muchos puntos de vista, pero no afecta para nada al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, en realidad, aquí hay dos aspectos
tres aspectos que tienen que ver con el derecho internacional de los derechos humanos, que son los que aparecen en sabéis que Amnistía publicó hace unas semanas un documento que se llama pues, Comentario de la Amnistía Internacional a la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social de Cataluña. El documento es de diciembre, en el que dice, bueno, son 14 páginas, pero en realidad lo que dice es bastante sencillo, o sea, porque básicamente hay tres preocupaciones en el documento, ¿no? Hay una primera preocupación que es la impunidad de los abusos cometidos por los agentes del Estado. En el caso concreto de los sucesos de 2017, básicamente, pues el exceso en el uso de la fuerza, fundamentalmente por parte de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en algunos casos llevaron a lesiones graves, gravísimas, pérdida de la visión de algunas personas, etcétera, y en otros casos, sin llegar tan lejos, pues pese a todo, fueron casos de abuso de la fuerza, es decir, que violaba completamente el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza frente a manifestaciones en principio pacíficas. Bueno, como siempre, Amnistía Internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los organismos de Naciones Unidas exigen que todos los abusos cometidos por agentes de la autoridad en violación de derechos humanos sean perseguidos. Es decir, no es que Amnistía ni el derecho internacional se oponga siempre a que haya luego indultos o no cumplimiento de penas, pero sí que haya un patrón de impunidad. Entonces, claramente, una ley como la proposición de ley que ahora se está tramitando, que declara directamente no perseguibles, o sea, que tú no tienes derecho como víctima a llevar a juicio a esas personas que te han golpeado, que te han sacado un ojo, etcétera, pues claramente genera, aunque sea para delitos relativamente leves, efectivamente, porque en algún caso, como digo, son lesiones gravísimas, pero en la mayoría son relativamente leves, pero un patrón de impunidad, porque claramente está diciendo estos delitos cometidos por el Estado no se hace responsable de ellos. Claro, tened en cuenta que cuando hablamos de no perseguible, estamos hablando en el sentido más amplio de la expresión. No se puede encausar a los agentes, pero tampoco se puede pedir, al menos por esa vía, responsabilidad de Estado. A lo mejor se podría pedir por otras vías, en fin, habría que pelearlo, pero de momento el Estado está declarando que esos hechos no son perseguibles, no dan lugar a ningún tipo de responsabilidad. Entonces, esta es la primera, yo diría que la principal preocupación de Amnistía, ¿no? Es decir, porque claro, engarza con lo que viene denunciando Amnistía de siempre, con lo que pasa en España con los abusos policiales, que es que básicamente casi todos quedan en la impunidad. Las torturas, los 80 y 90 en la lucha contra el terrorismo, el abuso en el uso de la fuerza contra movimientos de protesta, la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana para los indultos sistemáticos a los escasísimos agentes de fuerzas del orden que han sido condenados por algún delito. Entonces, ese patrón de impunidad, en definitiva, esta ley viene a mantenerlo y a reforzarlo, ¿no? Tenemos una idea siempre de que aquí el abuso policial sale gratis en España como regla general. Entonces, esa es quizá la principal preocupación de Amnistía, porque es la principal preocupación desde el punto de vista de la declaración del derecho internacional, es esto, ¿no? La impunidad del abuso policial, aunque en este caso no estemos hablando, claro, de cosas tan graves como las torturas u otras que hemos visto en otras décadas en España, pero pese a todo sigue siendo un problema. Bueno, eso sería la primera preocupación. Luego, la segunda preocupación tiene que ver con los delitos y las sanciones ya impuestas y en muchos casos incluso cumplidas o aplicadas, ¿no? Claro, porque la ley dice que la declaración de no perseguibilidad, o sea, la amnistía para esos delitos, no significa que se pueda reclamar contra las sanciones, sean penales o administrativas, que hayan sido impuestas y cumplidas. Entonces, una persona a la que le hayan impuesto una multa de la Ley de Seguridad Ciudadana por cometer un acto de protesta, bueno, si no ha sido juzgada no va a serlo. Estamos hablando de esto si se aprueba la ley, claro. Si se aprueba la ley en los términos actuales. Si no ha sido juzgada, no va a serlo. Si no ha sido sancionada, no va a serlo, porque la ley declara no perseguibles esos actos. Pero si ya ha sido juzgada y sancionada, pues no tiene derecho a ni que se anule la sanción, ni a que reclamar, en el caso de las multas, la indemnización correspondiente. En el caso de la prisión, pues también la indemnización. Porque es decir, claramente
la ley dice borrón y cuenta nueva, pero hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Es decir, que las personas que han sufrido sanciones, incluso aunque desde el punto de vista del derecho internacional sean sanciones ilegítimas porque eran por ejercer su derecho a la protesta, ¿eh? Pues no reciben satisfacción adecuada. Es decir, son víctimas de violaciones de derechos humanos que han sido, cuyos derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación no es satisfecho. El caso más evidente es el caso que ha peleado más Amnistía, ¿no? El caso de los dos líderes de organizaciones sociales catalanistas independentistas que estuvieron encarceladas 3 años, luego fueron indultadas por el gobierno, pero estuvieron 3 años encarceladas por haber ejercido simplemente el derecho a la protesta. ¿eh? Amnistía desde el primer momento dijo que en ese caso se estaba encarcelando a personas por ejercer el derecho a la protesta y ciertamente se las ha puesto en libertad, pero ciertamente fueron juzgadas, fueron condenadas, tienen antecedentes penales y han estado 3 años en prisión. Es decir, personas que eran activistas pacíficos que habían ejercido su derecho a la protesta. Entonces, y la ley no les da ninguna canal para conseguir la declaración de nulidad, etcétera, ¿no? Bien, y luego la tercera y última preocupación, y con esto voy acabando, que plantea la, la- el documento de amnistía y el mensaje de amnistía, eh, tiene que ver con el tema del terrorismo. Tema que, como sabes, pues luego se ha puesto muy de actualidad por todo el debate de estas últimas semanas o resoluciones judiciales de un juez de la Audiencia Nacional y enmiendas que se han hecho al texto de la proposición en la Comisión de Justicia al hilo de esas resoluciones, ¿no? judiciales. Claro, la preocupación de Amnistía en esta materia, que tampoco es nada nuevo, en realidad nada de lo que dice Amnistía en relación con esta proposición de ley es nuevo, tiene que ver con lo que Amnistía viene observando en el caso español desde hace muchos años, ¿no? Es el uso y abuso del concepto de terrorismo. Claro, en España se ha condenado por terrorismo a personas por dirigir un periódico, ¿eh? Hace años. Y ahora sin llegar tan lejos, pero lo cierto es que el hecho de que el terrorismo interpretado de la manera tan amplia que lo vienen interpretando en España los tribunales y la fiscalía, sea algo que no quedaba cubierto en la ley. Recordad que el documento de amnistía es de diciembre. No se tuvieron en consideración, por consiguiente, las enmiendas que hubo en enero en la Comisión de Justicia, que quizá en alguna medida vienen a cubrir algo de lo que Amnistía decía en aquel momento, que le preocupaba el hecho de que por el hecho de acusar a alguien por terrorismo ya quedara fuera de la ley de amnistía. Si fuera perseguible, pues bueno, quizá hemos visto en vivo y en directo lo que Amnistía decía en teoría, pues lo hemos visto en vivo y en directo. Cómo un juez puede acusar a alguien de terrorismo y de repente eso ya quedaría fuera de la ley de amnistía y por lo tanto, si conviertes la protesta en terrorismo, como se ha hecho tantas veces en España, pues te estás cargando el derecho a la protesta y además estás eliminando cualquier protección para estas personas. Bien, esto es lo que dice en esencia el documento de amnistía, pues detallando, haciendo referencia a los artículos de la ley, de la proposición de ley, haciendo referencia a normas internacionales, a otros informes de amnistía, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esencia son estas las cosas que dice, ¿no? Entonces, bueno, como digo, no es que digan nada especialmente original, dice lo que venimos diciendo hace tantos años sobre cada uno de estos temas, pero recordando que en definitiva la ley de amnistía, esta proposición de ley de amnistía, pues da una solución muy parcial a las preocupaciones de derechos humanos, a otras preocupaciones de tipo político, jurídico que pueda haber, que pueden ser muy legítimas, puede que les dé satisfacción, pero desde el punto de vista de los derechos humanos, pues tiene algunos déficits importantes, porque, sobre todo por preservar esa idea de impunidad, ¿no? De que cuando el Estado reprime a activistas pacíficos, ¿eh? Pues eso luego no tiene vuelta atrás. Es decir, seguimos con lo de siempre. Los que los han cometido quedan impunes y las víctimas no tienen derecho a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación. Con lo cual, pues, entonces en ese sentido, pues lo que, aunque sobre la gran mayoría de lo que dice la ley de amnistía, Amnistía Internacional, valga la redundancia, no tiene nada que decir, pero pide que se modifiquen esos tres aspectos de la proposición. Como sabemos, a todos los partidos políticos de la extrema derecha a la extrema izquierda les ha entrado por una oreja y les ha salido por la otra, porque ninguno ha planteado nada de todo esto en los debates en la Comisión de Justicia, ni parece previsible que lo vayan a hacer. Con lo cual, bueno, ya vemos cuál es su compromiso con los derechos humanos cuando tienen otras cosas más
más importantes que llevarse a las cosas. Ellos no juegan con las cosas de comer. Los derechos humanos también, pero solo para hablar de ellos. Cuando hay que tomar decisiones políticas, pues ya tal. Y bueno, pues esto es lo que os cuento. Tampoco es que, ya, como ves, no es nada muy complicado. Y ahora, pues cualquier pregunta, cuestión que quieras que hablemos, pues aquí estoy. Y bueno, estáis ahí moderando y él dirige la sesión a partir de ahora. Gracias, José Manuel. Eh, bueno, pues nada, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Bueno, parece que está todo clarísimo. Venga, va, empiezo yo. Toma bueno, perdón, la palabra Cristina. 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 ¿Quién es el que hable quien sea? Me da igual, espero. No, adelante, Cristina. Luego No, Juan Carlos. bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va a ir este tema? ¿Cómo ves tú que se va a A mí, me estás preguntando a mí. orientar? Sí, claro. ¿Cómo va a ir qué? ¿El qué? Pues a ver, ¿por qué lado va a ir? No se sabe, no, según las ideas de los jueces o de tal o de cual o de... Se va a seguir, se va a seguir condenando por terrorismo a este hombre, a Puigdemont, el juez le van a decir que no haga eso, ¿o qué va a pasar? Me preguntas que haga de profeta. Me pides que haga de profeta. De profeta, sí. Un tema además tan politizado. Conociendo un poco de qué pie cojean los tribunales y demás. Bueno, yo te puedo decir mi opinión totalmente personal. Esto ya no tiene nada que ver con amnistía, ¿eh? Ya. A ver, en la Audiencia Nacional cualquier cosa puede ser terrorismo, ¿eh? Porque se ha visto que dos tipos con un tambor de detergente le estuvieron imputados por terrorismo 1 año y medio, 2 años. Luego al final quedó en nada, pero bueno, estuvieron ahí. Tal. Unos tíos, unos titiriteros estuvieron imputados por terrorismo. O sea que ha habido de todo. En la Audiencia Nacional todo puede ser terrorismo. Ahora, que acabe una condena firme, bueno, yo lo veo Probable. muy poco probable dentro de que todo lo que ha rodeado a la actuación judicial en relación con el movimiento independentista catalán es bastante anormal. O sea, entonces, porque está todo muy politizado, ¿no? Y los jueces también que han actuado han estado muy politizados. Entonces, es todo bastante anormal, pero me cuesta trabajo creer que pudiera llegar a una sentencia condenatoria firme por terrorismo de los casos. No te digo que no haya alguien por ahí entre el movimiento independentista que no estuviera con unas explosivos. Bueno, ahí ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿eh? Pero de todo lo que se ha visto, lo que se ha visto más, las protestas y todo eso, me parece muy difícil imaginar. Pero bueno, no, eso es una pura adivinación, no, no te puedo decir más. Vale. Gracias, Cristina. José Manuel. Juan Carlos, por favor. No, bueno, yo lo único que veo que la pequeña reflexión que te lleva a todo esto es que amnistía no dice nada de Amnistía Internacional, no dice nada de la amnistía que quiere hacer el gobierno, pero ¿qué quiere? ¿Quiere que se juzguen aquellos casos en que se han vulnerado derechos? Como por ejemplo lo de la policía. O sea, como siempre entre dos aguas, ¿no? Sí, pero no. Bueno, es que nuestra labor no es dirigir la política española ni arreglar el problema de Cataluña, si es que hay un problema o varios problemas. La responsabilidad de Amnistía Internacional es que se respeten los derechos humanos de todas las víctimas. Claramente la ley de amnistía, a ver, como todas las leyes de amnistía se suelen hacer en contextos de conflictividad política, ¿eh? Entonces, el problema de las leyes de amnistía siempre, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre está en a quién deja impune. Entonces, ahí hay muchos casos de impunidad que pueden ser discutibles, preocupantes, opinables de muchos puntos de vista, pero no afectan a los derechos humanos. Es decir, que alguien quiera declarar la independencia de Cataluña, declares impune, pues te puede parecer bien o mal, dependiendo de tus ideas políticas, de muchas otras cosas, pero no tiene nada que ver con los derechos humanos, por decirlo así. En cambio, si dejas impune a un tío que le ha sacado, no a un tío, perdón, a un agente del Estado, no a un tío, a un agente del Estado que
bajo órdenes oficiales y en ejercicio de su cargo oficial, es decir, ha maltratado a ciudadanos y en algún caso gravemente hasta el punto de dejarles ciegos, pues impedir que se pueda investigar eso y se pueda esclarecer las responsabilidades y por lo tanto satisfacer los derechos de las víctimas, pues eso sí es un problema de derechos humanos. Todo lo demás, nadie dice que no sea importante, pero no es un problema de derechos humanos, son otros problemas. Tienen que ver con el Estado español, la política del Estado español, la independencia de Cataluña, la fragmentación territorial, yo qué sé, miles de cosas muy interesantes y muy relevantes. Nadie dice que los derechos humanos sean lo único importante en el mundo, pero Amnistía Internacional está para lo que está. Es para recordar a los estados sus obligaciones y para que no hagan lo que ahora mismo está haciendo España y lo ha hecho tantas veces, que sacrificar los derechos humanos por otros intereses, que pueden ser legítimos. Luchar contra el terrorismo puede ser legítimo, pero no puede sacrificar los derechos humanos. Defender la unidad de España puede ser legítimo para quienes les importe eso, pero no puedes sacrificar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro trabajo es decirles, poner límites. Siempre Amnistía lo que dices, a partir de aquí no. Todo lo demás, haz lo que quieras, porque no es nuestro problema. Nosotros no somos gobernantes, gobiernas tú, pero esto no lo puedes hacer. Y si lo haces, estás obrando mal. Entonces, ese es nuestro trabajo siempre, poner límites a los gobiernos y aquí pues estamos haciendo lo mismo. Nada, yo no lo veo especial. Ujú. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer bueno, más que una pregunta, una aclaración. Creo que lo que se ha hablado y lo que se ha dicho está bastante claro. Quizás está bien pues difundir de nuevo el documento este que José Manuel ha dicho de diciembre, ¿no? Donde se establecen esos 3 puntos que están bastante claros. Hablar de la amnistía de lo que estamos hablando ahora, yo creo que es inútil. Hasta que no salga la ley, podemos ver las posibilidades o los límites de esa amnistía que pueden tener cuando salga. Mientras tanto, tendremos que estar a la expectativa de lo que se pueda resolver, que como estamos viendo es bastante complejo. Esa es mi opinión. O sea, estar a la espera y esperar a ver qué se resuelve. Si sale la ley, si es que sale, claro, por supuesto. Eso es todo. Y supongo que se puede difundir el documento. Estará supongo, en la web, pero bueno, lo podemos difundir, supongo, desde Castilla y León, ¿no? Para que todo el mundo lo tenga. Sí, yo creo que estaría bien, que convendría volverlo a recibir. Gracias, Juan. Cristina, cuando quieras. Ahora. ¿Y qué posibilidades hay de que se tengan en cuenta las peticiones de amnistía? Es decir, para que no queden impunes las actuaciones de las fuerzas de seguridad, para que, bueno, pues en esos 3 casos, porque al fin y al cabo, pues el resto de cosas que al final se llegue o no a, pues si no afectan los derechos humanos, a nosotros nos daría un poco lo mismo, ¿no? Como amnistía, digo. ¿Qué posibilidades hay que se puedan, A ver, de que se posibilidades. pueda tener en cuenta de que los partidos vayan a cumplir con esta parte? Yo ya te he dicho, creo que lo he anticipado antes. A ver, yo no he estado, yo no sé los contactos que han tenido desde el secretariado con los grupos parlamentarios, pero bueno, sí he visto lo que ha pasado en la Comisión de Justicia y ahí nadie, pero nadie quiere decir nadie, desde Claro. Vox hasta Bildu, pasando por el PSOE y el PP, ha planteado esta cuestión. Es decir, todo el mundo ha dado por buena la idea de que aquí hay que Todo. taparlos a todos. Y que si a estos les eximimos, a estos también hay que eximirles. Entonces, pues, y que Ya. borrón y cuenta nueva. Porque, primero, por razones políticas obvias que a todos conocemos. Y luego, segundo, porque en España, del presidente del gobierno al último juez de España, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, saben lo justo. O sea, y les importa casi nada. Claro, en España, o sea, tú vas a América Latina y la gente le parece que el derecho internacional de los derechos humanos es importante. Y los jueces mencionan en las convenciones internacionales y tal. Aquí en España, tú vete bueno, digo, el presidente del gobierno para abajo, habrá unos cuantos en el Ministerio de Asuntos Exteriores que sí que sabrán de eso, me imagino, pero el derecho internacional de los derechos humanos en España es prácticamente irrelevante, pero empezando por el Tribunal Constitucional, acabando por el último juez y pasando por el gobierno. Entonces, o
sea, quiero decir que hay aparte ya de la cuestión política, digamos, candente, hay una cuestión cultural de fondo, y es que aquí en España eso se ve como una cosa, ahí vienen esos de fuera a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando ha habido alguna condena al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la reacción de todo el mundo es esa, o las resoluciones que ha habido de comités de Naciones Unidas estimando quejas de ciudadanos españoles o de personas que viven en España por violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aquí en España primero no sale en el periódico, o sale en la página 38. Y segundo, la reacción de todo el mundo es, bueno, si eso total no es vinculante, ¿qué más da? Vamos a ver, oiga, que son Naciones Unidas, ¿eh? Entonces, en ese contexto, si nunca hacen caso del derecho internacional de los derechos humanos en un contexto tan políticamente cargado como el actual, ¿quién va a hacer caso? O sea, ¿quién, siendo realistas, si Sumar, Bildu y tal están en la pomada, que son los que a veces sacan el tema de los derechos humanos, pues están en la pomada, es que es así, o sea, entonces, bueno, ojalá me equivoque y ojalá Amnistía tenga por ahí algún diputado o diputada de algún partido que lo lance, pero no lo veo, la verdad, no lo veo, porque ya se ha discutido, ¿no? O sea, ha pasado lo que ha pasado en el Pleno, pero en realidad el texto de la ley ya se ha discutido en el Congreso. En el Senado, pues no se va a discutir porque ya sabemos que hay mayoría en el Senado, entonces simplemente va a hacer ruido, 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 y yo creo que no se va a cambiar. O sea, porque de amnistía no se va a cambiar la ley, claramente. Y no hay nadie más ahora mismo peleando por el tema de derechos humanos, yo creo que salvo Amnistía y alguna otra organización de derechos humanos más pequeñita todavía que nosotros. Así que yo no sería nada optimista, pero bueno, ojalá me equivoque, ¿no? A lo mejor está por ahí, está la gente del secretario y dice, no, no, es que hemos conseguido que no sé quién Ya de Bildu lo veremos. presenten. Bueno, ojalá, pero de todas formas creo que no iba a salir. O sea, por lo menos, estaría bien por lo menos que se planteara, aunque no saliera. Sí, por eso que se oyera, por lo menos que se oyera hablar de ello, pero... Y esto que ha salido, lo de que Puigdemont pida perdón, o sea, que se le puede amnistiar, pero tiene que pedir perdón, parece Camila cuando lo de Carlos de Inglaterra, que tiene que pedir perdón público, que no sé qué, arrepentirse y patatín y lo... Eso es una chorrada, ¿no? O sea, eso no tiene... Pero que a ver, es que no sé lo que me estás A ver, es que hoy leí en el periódico que Feijóo estaba planteando, bueno, al Partido Popular y a través de él, que el indulto a Puigdemont se le podía dar según cómo era, que se arrepienta públicamente, que pida perdón, que no sé qué, que ta. Eso son bobadas, me da a mí la sensación, ¿no? O Bueno, sea, que alguien pida perdón, que alguien... no sé si son bobadas, para empezar, que el único que puede indultar es el gobierno. De momento fijo Ya que te ya digo está en el que, ya gobierno. que se le podría indultar si pide perdón, si no sé qué. Vamos a ver, el Es un indulto es una brindis al decisión, sol. el indulto es una decisión discrecional del gobierno. Ya, por El eso. gobierno puede decidir indultar, yo qué sé, si haces el pino, o sea, puede Ya, imponer sí. las condiciones que considere oportunas. Hablando más en serio, podría, sería perfectamente posible decir, no, mire, yo le indulto si usted Eh, se compromete a, bueno, pues sí, puede ser, ¿por qué no? Es una opción. Pero estaremos hablando de indulto, no de amnistía, es otra cosa diferente. ya, bueno, sí, El ya, delito ya, no ya, deja de ser perseguible, entonces ahí no hay nada que indultar, ni nada que... ya. En la ley declaras que ese delito no es perseguible y se acabó, ya no es perseguible, no hay más que... Hombre, en teoría puedes poner en condiciones, ¿no? Sí, sí, podrías poner en condiciones, ¿no? Para que el delito no sea perseguible hace falta que hagan no sé qué cosa. Bueno, podrías Ya, poner si quieres, en la ley. Pero son cosas distintas. En un caso está hablando ya, sí, por sí, no, caso, sí, pero indulto. El otro es una ley que declara generalmente no perseguible. que me refería a que están diciendo que, bueno, pues que si pide perdón y no sé qué, no sé cuál, Bueno, que se podría mirar, ¿no? bueno, sí, pero eso todas Como son la condiciones amnistía que tú para puedes él. imponer. Tú puedes imponer las condiciones que consideres oportunas, porque estás renunciando a tu facultad de perseguir. Pues puedes imponer condiciones las que quieras. Mm. Gracias, Cristina. ¿Alguna pregunta más? Yo te quería preguntar una cosa, José Manuel. Desde Amnistía siempre denunciamos juicios injustos, ¿no? Yo no sé si Amnistía tiene alguna posición respecto a estos movimientos de la judicatura española una vez que sale una ley, ¿no? Eso a lo mejor nosotros no tenemos por qué entrar ni nada, pero entra dentro de un ámbito de movimiento un poco extraño de los jueces, ¿no? No muy limpio, pero a lo mejor Amnistía no tiene nada que ver ahí, claro. Claro, a ver, aquí la cuestión es que
de momento todos son eso, tú has dicho movimientos. Es decir, no ha habido nadie que haya sido juzgado. Hay resoluciones que dice acusando, no sé qué, no sé cuál, pero bueno, que tampoco son firmes siquiera. O sea, realmente Amnistía interviene, por ejemplo, sí intervino y estuvo de observadora en el juicio de 2018-19 a los líderes independentistas catalanes, estuvo allí presente en el juicio observadora, porque claro, ya era un juicio con condenas, como efectivamente hubo, ¿no? Condenas penales importantes. Pero bueno, quiero decir, tiene que haber algo más de momento. Todo lo que hemos visto son amagos. Desde el punto de vista práctico no ha pasado nada realmente relevante. Las personas que estaban en busca y captura siguen en busca y captura por otros delitos distintos. Bueno, hay un juez que dice que podría ser otro delito, pero tampoco es una cosa, está en fase de instrucción, o sea que en realidad todavía no hay nada concreto. Sí, bueno, luego tú puedes valorar si los comportamientos judiciales más o menos. Claramente aquí nadie se ha comportado con normalidad, claro, porque todo este tema es políticamente muy cargado. Entonces, todos los agentes que están en el asunto, desde los políticos a los medios de comunicación, a los jueces, a los fiscales, tal, están actuando en un contexto muy cargado políticamente. Y eso está claro. Supongo que es inevitable. No me imagino que un tema como este se pudiera discutir o resolver con jueces leyendo el Código Penal y como si estuvieran leyendo. O sea, creo que es inevitable que en un tema políticamente conflictivo, donde las opiniones en España, pero desde luego mucho más en Cataluña, están enormemente divididas, es casi y que genera muchísima tensión social y política, que no pase eso. La cuestión es luego cómo acaba. Ese es el tema. Pero bueno, de momento, o sea, desde luego, probablemente si hubiera una condena por terrorismo, salvo que hay unas pruebas que ahora no conocemos, pues Amnistía tendría algo que decir, porque sería un caso más del uso y abuso del término terrorismo para perseguir la disidencia pacífica. Pero bueno, de momento es todo demasiado preliminar para que tengamos algo que decir, ¿no? Vale, gracias. Pablo, cuando quieras. Hola, buenas de nuevo. Yo una cuestión, entendiendo que de lo que estamos hablando, entendiendo que la amnistía es diferente a un indulto, como hemos expresado o has expresado, José Manuel, al final yo lo que entiendo es que los dos sistemas o los dos métodos o los dos procedimientos persiguen casi un mismo fin, ¿no? Que es, bueno, pues de alguna forma quitar el delito a alguien que ha cometido un delito o no lo ha cometido al final, porque si es indulto, bueno, sin entrar en esos matices, pero al final es quedar impunes ciertos delitos, de alguna forma. Entonces, si la posición de amnistía en el caso de la ley de amnistía es, con relación a estos tres casos que tú comentas, es la que acabamos de detallar. En el caso de que no fuera esos mismos tres casos fueran a través del indulto, ¿la posición de amnistía seguiría siendo la misma o la posición de amnistía sería diferente? No sé si me he explicado. Es decir, yo qué sé. Sí, sí. Imagínate que a 4 policías, que fueran 4 solamente los que han hecho esto, los que han resultado impunes y van a ser impunes por la ley de amnistía, no si les aplicase una ley de amnistía, si les aplicase un indulto. Sí, sí. Y quedasen los 4 policías indultados. Bueno, no Nosotros como amnistía tendríamos la misma posición, siento un indulto o influye el tema de que sea amnistía o indulto. No, Ya no me lo a digo. ver, digamos que digo que decía que no necesito imaginármelo porque es lo más habitual que los pocos policías que han sido Descarga. condenados hayan. Perdón, que tengo aquí una máquina que me habla solo. No, que decía que lo más habitual ha sido que policías las pocas veces que algún policía ha sido condenado por algún delito por cometer violaciones de derechos humanos, lo más habitual ha sido que el gobierno español les indultara. Entonces, a ver, en realidad la amnistía lo que tiene de peculiar es que es, digamos, por decirlo así, la impunidad es más intensa. En el indulto, a ti te juzgan y te condenan, porque si no, no hay nada que indultar, claro, te condenan, por lo tanto, se declara probado el delito que has cometido, se declara probado que tú eres responsable de ese delito,
y se te condena una pena. Lo que pasa es que luego el indulto, si es total, porque no tiene, también hay indultos parciales que te rebajan la pena, pero si el indulto si es total, te hace que no cumplas el castigo. Pero pese a todo, digamos, visto con los ojos de los derechos humanos, el indulto es una práctica de impunidad menos intensa o menos grave que la amnistía. ¿Por qué? Porque el derecho a la verdad de las víctimas se ve más protegido. Hay un juicio. Por lo tanto, hay una declaración de condena. Por lo tanto, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, o una parte del derecho a la justicia, se ve protegido. Otra parte no, claro, porque una parte del derecho a la justicia es que se investigue y se juzgue de manera imparcial lo que ha ocurrido. Pero otra parte del derecho a la justicia es que los perpetradores se les haga responsables. Entonces, el indulto, si es por motivos de impunidad, a ver, porque claro, el indulto no necesariamente siempre es por motivos de impunidad. Puede ser porque, yo qué sé, el policía en cuestión tiene un cáncer terminal. Bueno, en ese caso, el indulto no es por ser policía, es porque tiene un cáncer terminal. Pero claro, como ha pasado en España, el indulto no es que como eres, bueno, no es que lo dijeran así, evidentemente, pero en la práctica todo policía condenado por tortura se le indulta, pues claro, eso genera un patrón de impunidad. Entonces el indulto puede ser una forma de impunidad, insisto que puede no serlo, puede ser por otras razones, pero puede ser una forma de impunidad. La amnistía es una forma de impunidad más potente porque ni siquiera se llega a investigar lo que ha pasado. Entonces eso es más, digamos, dentro de que las dos cosas son malas, la amnistía desde ese punto de vista es peor, porque ni siquiera hay investigación, ni siquiera hay declaración de culpabilidad, ni siquiera, es decir, las víctimas simplemente quedan completamente inermes. En el indulto ha habido juicio, ha habido condena, ha habido declaración de responsabilidad, vale, el acusado y el condenado llega un momento que se libra, y si siempre se libra, pues saben que el mensaje es, bueno, puedes hacerlo, que si no te pillan bien y si te pillan, te protegemos, ¿no? Ese es el problema del indulto como práctica de impunidad. Pero es verdad que la amnistía es todavía más potente como práctica de impunidad, porque veda, o sea, pensemos en las víctimas del franquismo, veda que puedas recurrir, cuando vas a un juez, el juez te dice, no, yo esto no lo puedo investigar. Y esta es la realidad de las víctimas del franquismo durante los últimos 40 años, ¿no? Que cada vez que han ido a un juez, les han dicho, no, esto no es cosa nuestra, se han ido a Argentina. O sea, que es cosa más clara que el agua, ¿no? Pablo, ¿querías intervenir otra vez? No, vale, no, ya está claro, está claro. Bien. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues nada, no sé, Juan Carlos, Noelia, ¿algo que comentar? Pues nada, perdón, Juan Carlos, José Manuel. Se me ha ido el santo al cielo. Bueno, nada, gracias a todos y a todas por estar en esta sesión. Y bueno, pues nada, si encontramos algún otro tema interesante y tenéis interés en ellos, pues ya hablaremos con Noelia por si quiere convocar al resto de grupos. Nada, gracias a todos y a todos. Hasta luego. Gracias, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, buenas tardes a todas y a todos. Ya.